Una joven nadadora olímpica desapareció durante un entrenamiento en el mar sin dejar rastro alguno, y la única explicación lógica era que se había perdido en el agua. Pero 4 años después, su padre, que nunca cesó en su incansable búsqueda, encontró algo adherido a la base de una boya, un descubrimiento que lo cambió todo. El frío mar envolvía a Juan Fernández cuando se sumergía en sus silenciosas profundidades. La luz matinal atravesaba el agua azul verdosa con rayos pálidos, iluminando el fondo rocoso debajo. Su linterna de buceo se deslizaba metódicamente por algas y arena mientras se movía con precisión afinada. Cada inhalación de su tanque de oxígeno liberaba una corriente de burbujas que ascendían a la superficie, el único sonido en este mundo submarino. Su mano curtida tamizaba el sedimento, buscando, siempre buscando. El familiar dolor de la decepción se asentaba en su pecho cuando no encontraba nada, como en cientos de inmersiones anteriores. Sobre él, su pequeña embarcación, guardián del mar, flotaba en una corriente suave. Había anclado al borde del acantilado del Águila, a pocos kilómetros de la costa de la Bahía de la Luna, un pequeño pueblo costero que él llamaba hogar. Hogar, pero no del todo hogar, desde que María desapareció. 4 años. 4 años desde que su hija de 19 años vanished sin dejar rastro en esas aguas. 4 años de inmersiones diarias, buscando cada centímetro del fondo marino al que podía llegar, con la esperanza de encontrar alguna señal. María Fernández era una estrella en ascenso, recién clasificada para el equipo olímpico de natación en aguas abiertas. Aún no famosa, ocupaba puestos intermedios en sus disciplinas, fuera del radar de los grandes medios, pero estaba destinada a la grandeza, todos los que veían sus nados lo sabían. Su dedicación era insuperable. Entrenaba en estas aguas durante años, siguiendo la misma ruta cada mañana. Desde el muelle de la Bahía de la Luna hasta el acantilado del Águila, alrededor de la boya de agua azul y de regreso. Una ruta desafiante de 6 kilómetros. Durante años, Juan la acompañó en esos entrenamientos, siguiéndola en su barca, vigilándola con el cuidado que solo un padre podía entender. Pero 6 meses antes de su desaparición, María comenzó a insistir en nadar sola. «Papá, necesito hacer esto por mi cuenta», le dijo con firmeza. «Espérame en el muelle, estaré bien». Y él, a regañadientes, accedió, respetando su independencia, pero preocupándose en silencio cada minuto hasta que ella regresaba a la orilla. Excepto ese día, hace 4 años, cuando no regresó. Juan recordaba esas horas frenéticas que siguieron, llamadas al servicio de rescate en la playa, organización de grupos de búsqueda, inspección de la costa desde la barca, esperando ver su gorro de natación brillante flotando en las olas. Pero no encontraron nada. Ni a María, ni su equipo, ni el menor rastro. Como dueño de una empresa de buceo, Juan conocía estas aguas mejor que nadie, las corrientes, los arrecifes ocultos, los lugares traicioneros donde incluso nadadores experimentados podían meterse en problemas. Pero su conocimiento no arrojó nada en la búsqueda de su hija. Tras semanas de búsqueda, tanto él como la policía se vieron obligados a aceptar el escenario más probable: María ya no estaba con ellos. El mar, a veces, se llevaba a los nadadores, incluso a los de élite. Pero Juan no podía, no quería, detener la búsqueda. Necesitaba encontrar a su hija, traerla a casa, darle un cierre digno. Ella lo merecía. Su única hija, su orgullo, una joven talentosa con toda la vida por delante. Hoy, algo atrajo a Juan más allá del acantilado del Águila de lo habitual, un instinto inexplicable que no podía ignorar, un susurro de que tal vez había pasado algo por alto. Tras horas de búsqueda, Juan notó que el oxígeno en su tanque se agotaba. A regañadientes, comenzó a ascender. Cuando su cabeza rompió la superficie, se dio cuenta con alarma de que había nadado mucho más lejos de lo planeado. Su barca era apenas visible en la distancia. Juan nadó hacia Guardián del Mar, su equipo de buceo pesando hacia abajo. Tras unos cientos de metros, con los músculos ardiendo de fatiga, se detuvo para recuperar el aliento.
Entonces, notó una boya cercana. No era la boya de agua azul que María usaba como punto de giro, sino otra, más lejana y rara vez revisada. Agradecido por la oportunidad de descansar, Juan nadó hacia la boya y se aferró a su marco metálico oxidado. Al recuperar el aliento, miró casualmente la estructura que se alzaba sobre el agua. Algo estaba adherido al centro de la boya, algún dispositivo. La curiosidad se encendió, y Juan se izó sobre la plataforma de la boya. Su mano mojada resbaló sobre el metal corroído. Al alcanzar el dispositivo, lo desenganchó con cuidado y examinó el objeto en sus manos. Era una cámara en una carcasa impermeable. La carcasa estaba desgastada por el mar y el clima, pero algo en ella parecía extrañamente familiar. Alguien debe haber dejado esto aquí, murmuró para sí mismo, girándolo en sus manos. La carcasa era más robusta que la estándar de una GoPro, un modelo de alta gama diseñado para soportar grandes profundidades. Juan lo reconoció de inmediato. Era el mismo modelo que había comprado para María, insistiendo en la mejor protección que el dinero podía comprar. Qué coincidencia, pensó, pero al girar la carcasa, su corazón casi se detuvo. En la parte trasera había una pegatina familiar, un pequeño delfín azul con las letras MF debajo. Sus manos comenzaron a temblar. No era solo una cámara. Era la cámara de su hija, la que él le regaló, la que ella llevaba en cada nado. Juan no podía creer lo que veía. Rápidamente abrió la carcasa impermeable, sus dedos torpes con las trabas. La cámara dentro estaba intacta, aunque la batería estaba completamente descargada. Pasó los dedos por el dispositivo, recordando el día en que se lo regaló. «Lleva esto contigo», había insistido cuando ella comenzó a nadar sola. «Graba tus entrenamientos, quiero ver tu progreso». Ella puso los ojos en blanco, pero lo aceptó con una sonrisa. «Está bien, papá, si eso te tranquiliza». Juan colocó cuidadosamente la cámara en su bolsa impermeable y nadó de regreso a la barca con nueva energía. Su compañero de buceo, un viejo amigo que a menudo lo acompañaba en estas búsquedas, lo esperaba en la cubierta con una expresión preocupada. «Hoy te alejaste más de lo normal, Juan», dijo su amigo. «El sol ya está alto, es hora de volver». «Tienes razón», respondió Juan, subiendo a bordo. Sus manos aún temblaban. Sacó la cámara de la bolsa. «Pero mira lo que encontré». Los ojos de su amigo se abrieron al reconocerla. Juan asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Rápidamente se prepararon para regresar a la Bahía de la Luna. Cuando se acercaron al puerto, Juan agradeció a su amigo y se disculpó por tener que apresurarse. Su amigo, comprensivo, le apretó el hombro. Cambiándose el traje de buceo por ropa seca, Juan se subió al coche, sosteniendo la cámara con fuerza en la mano. 4 años de búsqueda, y finalmente, tenía algo. Una pista, una conexión con María. Fuera lo que había en esa cámara, podría decirle qué le pasó, y estaba decidido a descubrirlo. Juan apretó el volante mientras marcaba en su teléfono el número del inspector que llevó el caso de María hace 4 años. «Inspector Morales, dígame», resonó una voz áspera pero familiar. «Soy Juan Fernández», dijo, su voz tensa por la emoción. «Encontré algo. La cámara de mi hija. Estaba adherida a una boya a pocos kilómetros de su ruta habitual». Hubo una pausa en la línea. ¿Encontró su cámara después de todo este tiempo? Sí, y puede haber una grabación del día en que desapareció. Necesito llevársela. Estoy en una reunión que empieza en 10 minutos, respondió Morales, claramente irritado por el momento inoportuno. No puedo reunirme con usted ahora. El corazón de Juan dio un vuelco, pero el inspector continuó, pero puede dejarla en la comisaría. Avisaré a nuestro equipo de técnicos forenses para que lo esperen. Ellos ayudarán a acceder al contenido y lo guardaremos como evidencia. Gracias, dijo Juan, sintiendo alivio. Voy para allá ahora.
Debería liberarme en un par de horas, añadió Morales. ¿Podremos hablar entonces? Juan recordó de repente sus planes para la tarde. Maldita sea. Perdón, iba a asistir a un evento benéfico, un almuerzo con exbuceadores profesionales y atletas. Prometí a un amigo dar un discurso. Puedo cancelarlo, decir que tengo una emergencia. No es necesario, cálmese, lo tranquilizó Morales. Solo deje la cámara por ahora. Dependiendo de la evaluación de los técnicos, lo resolveremos más tarde. Podemos reunirnos después. Cuando Juan terminó la llamada, miró el reloj en el salpicadero. Aún tenía unas horas antes del evento. En 20 minutos, Juan llegó a la comisaría de la Bahía de la Luna, sosteniendo la cámara en la mano. La oficial en el mostrador lo reconoció de inmediato. Señor Fernández, dijo, asintiendo. Morales llamó antes. Lléveme con los técnicos, por favor. Lo condujeron a una pequeña sala llena de computadoras y equipo especializado. Un hombre de unos 30 años levantó la vista de su escritorio. Usted debe ser Juan Fernández, dijo, extendiendo la mano. Soy Diego Pérez, analista técnico forense. El inspector me contó sobre su hallazgo. A su lado, un policía uniformado estaba presente, claramente para supervisar el manejo de posibles pruebas. Encontré esta cámara adherida a una boya a pocos kilómetros de la costa, explicó Juan, colocando cuidadosamente el dispositivo en la mesa. Pertenecía a mi hija, María. Desapareció hace 4 años mientras se preparaba para los Juegos Olímpicos. El técnico asintió sombríamente. Veamos qué tenemos. Diego trabajó metódicamente, primero fotografiando la cámara tal como estaba, luego extrajo con cuidado la batería y la tarjeta de memoria. La batería estaba visiblemente hinchada. La tarjeta parece intacta, dijo, examinándola bajo una lupa. No hay corrosión grave. Es una buena señal. Insertó la tarjeta en un lector especializado conectado a una computadora. Primero haremos una copia forense para preservar los datos originales. Juan se mantuvo tenso detrás de él mientras los archivos se copiaban en la computadora. Minutos después, Diego abrió el primer archivo de video. La pantalla se llenó con el rostro de María, y las rodillas de Juan casi cedieron. Estaba viva, sonriendo, con el cabello mojado pegado a la cabeza mientras ajustaba la cámara en la boya. Probando, su voz resonó desde los altavoces, ligeramente distorsionada por el viento. Lugar perfecto para grabar mi entrenamiento hoy. Las imágenes mostraban cómo aseguraba cuidadosamente la cámara en la boya, ajustándola para grabar su aproximación mientras nadaba. Se veía feliz, enérgica, exactamente como Juan la recordaba. El siguiente clip mostraba a María flotando en el agua junto a la boya, hablando directamente a la cámara. Segundo día de entrenamiento olímpico, dijo, jadeando ligeramente. El entrenador dice que mi resistencia está mejorando, pero mis giros aún necesitan trabajo. Suspiró, su expresión de repente se volvió seria. A veces me pregunto si estoy hecha para esto. La presión es enorme, y estoy lejos del nivel de las mejores competidoras. Si llego a los Juegos, ¿no haré el ridículo? La garganta de Juan se apretó. Nunca supo que ella tenía esas dudas. Las imágenes continuaron. María seguía hablando a la cámara cuando de repente su atención cambió. Miró a un lado, sorprendida. «Hola», gritó a alguien fuera de cuadro. Un joven nadó hacia el encuadre, aunque su rostro estaba parcialmente oculto por gotas de agua en la lente. El ángulo de la cámara, montada en la boya sobre ellos, solo mostraba la parte superior de su cabeza, sus ojos y cabello mojado, pero no todo su rostro. «Hola», dijo el joven, su voz amistosa. No esperaba encontrar a alguien tan lejos. «Solo estoy entrenando», respondió María. «Soy María». «Javier», dijo el joven. «Realmente te estás esforzando, nadando tan lejos sola».
Estoy entrenando para los Juegos Olímpicos, explicó María. Natación en aguas abiertas. Eso es impresionante, dijo Javier, sonando genuinamente admirado. Vas a ser famosa. María rió. Lo dudo. Soy una novata en el nivel élite. Todavía no he atraído la atención de los medios. Estoy en las sombras. Bueno, para mí pareces una profesional, dijo el chico. Oye, ¿quieres hacer una carrera? Solo por diversión. Competía en la universidad. Claro, aceptó María, sonriendo. ¿A dónde? Javier señaló un punto lejano. ¿Qué tal aquel promontorio allá? Vamos, dijo María, ajustándose las gafas. Los dos nadadores salieron del encuadre, y durante media hora, la cámara grabó solo el suave movimiento del océano. Luego, a lo lejos, apareció un bote cruzando el encuadre, lejos de la boya. La lente de ojo de pez de la cámara distorsionaba la perspectiva, haciéndolo parecer aún más distante. La cámara capturó solo la mitad inferior del bote, incluyendo lo que parecía un logotipo de una empresa en su casco. Juan se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos ante la imagen. ¿Pueden mejorar ese logotipo? Diego asintió, pausó el video y amplió la imagen del bote. A pesar de la mejora, la imagen seguía algo borrosa, pero el logotipo era lo suficientemente claro para distinguir una ola estilizada con texto debajo. Esto parece familiar, murmuró Juan, sacando su teléfono para fotografiar la pantalla. Continuaron viendo, pero María nunca regresó a la boya. Las imágenes mostraban horas de océano vacío hasta que la batería finalmente se agotó. ¿Pueden volver al fragmento con el joven?, pidió Juan, su voz tensa. Diego rebobinó la grabación y volvieron a revisar la interacción, intentando captar cualquier detalle adicional sobre Javier. El técnico tomó nota sobre su edad aproximada, color de cabello y las características faciales limitadas visibles en el encuadre. Usando una búsqueda inversa de imágenes, Diego encontró una coincidencia para el logotipo del bote. Es de Elite Marina, dijo. Es una empresa local que proporciona botes y equipos para deportes acuáticos. Juan recordó de repente haber visto botes con el mismo logotipo antes ese día. Se lo mostraremos a Morales y comenzaremos a investigar tanto a la empresa como a ese chico, aseguró Diego. También intentaremos crear un boceto del rostro de este hombre basado en lo que se ve en las imágenes. Juan asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo en el pecho. Gracias. Por favor, manténganme informado. Miró su reloj y se dio cuenta de que necesitaba irse al evento. Tengo que ir ahora, pero me pondré en contacto más tarde. Cuando salió de la comisaría hacia su coche, la mente de Juan estaba llena de posibilidades. Después de 4 años sin una sola pista, finalmente tenía un hilo tangible, y no iba a soltarlo. El club deportivo estaba lleno de actividad cuando Juan llegó. Pancartas olímpicas adornaban las paredes del salón del evento, y el olor a cloro del piscina cercana impregnaba el aire. Voluntarios con camisetas iguales guiaban a los invitados, y un pequeño escenario se había montado en la parte frontal del salón. La organizadora del evento vio a Juan y se apresuró hacia él. Señor Fernández, ya empezábamos a preocuparnos. Habla en 15 minutos. Perdón por hacerlos esperar, se disculpó Juan, siguiéndola detrás del escenario. No hay problema, entendemos que es un hombre ocupado, dijo ella, invitándolo a sentarse. Solo le daremos un pequeño retoque antes de salir. La preparación fue mínima, suficiente para que la iluminación del escenario no lo hiciera parecer pálido. Era un evento público, no una aparición televisiva. Juan intentó concentrarse en el discurso que había preparado semanas atrás, pero sus pensamientos seguían volviendo a las imágenes de la cámara. La voz de su hija, tan clara y viva, y el misterioso Javier, apareciendo de la nada. 5 minutos, señor Fernández, dijo la organizadora, entregándole una botella de agua. Cuando llegó el momento, Juan salió al escenario,
recibido con aplausos corteses. La audiencia estaba compuesta principalmente por exatletas, entrenadores y simpatizantes de la comunidad local de nadadores. Todos aquí sabían sobre la desaparición de María. Era una tragedia local, aunque nunca se convirtió en una historia nacional. La versión oficial se detuvo en una muerte trágica durante un entrenamiento en solitario, un caso, desafortunadamente, no raro, incluso entre nadadores experimentados en aguas abiertas. Juan carraspeó y comenzó su discurso preparado sobre la seguridad en el agua y la importancia de apoyar a los jóvenes atletas. Habló de la resiliencia y la determinación, cualidades que su hija encarnaba. La audiencia escuchaba atentamente, asintiendo y aplaudiendo en los momentos adecuados. Tras fuertes aplausos, Juan bajó del escenario y se dirigió a la mesa donde lo esperaban viejos amigos. Lo recibieron cálidamente, dándole palmadas en la espalda y acercándole una silla. Gran discurso, Juan, dijo Antonio, un ex nadador olímpico que entrenó con Juan décadas atrás. Siempre tuviste el don de la palabra. Gracias, respondió Juan, aceptando un vaso de agua. Su mente aún giraba por los descubrimientos del día, y no pudo evitar compartir. Escuchen, hoy pasó algo increíble. Encontré la cámara de María. Sus amigos lo miraron con incredulidad. Después de 4 años, preguntó Miguel, otro exatleta. ¿Dónde? Adherida a una boya a pocos kilómetros de su ruta habitual, explicó Juan. Había imágenes del día en que desapareció. Bajando la voz, describió lo que vio en la comisaría y les mostró la foto del logotipo del bote que tomó con su teléfono. Antonio se inclinó para verlo mejor. Es Elite Marina. Son una de las empresas locales que patrocinan a nuestros atletas locales en el programa olímpico. No existían en nuestros días. Se hicieron conocidos solo en los últimos 7 años, más o menos. ¿Sabes algo sobre ellos?, preguntó Juan. No mucho, salvo que doñan generosamente equipos y transporte para atletas acuáticos, respondió Antonio. De hecho, añadió, señalando a través del salón, tienen un stand allí. Juan se giró para mirar hacia donde señalaba Antonio. En efecto, contra la pared había un elegante stand de exhibición con el logotipo de Elite Marina, atendido por 2 personas con camisas iguales. Voy a hablar con ellos, dijo Juan, levantándose bruscamente. Sus amigos intercambiaron miradas preocupadas, pero no intentaron detenerlo. Juan se acercó al stand con pasos medidos, tratando de parecer casual a pesar de su corazón acelerado. Los 2 empleados levantaron la vista cuando se acercó. Uno, de mediana edad con canas en las sienes, el otro, más joven. Buenas tardes, saludó el hombre mayor. ¿Interesado en nuestro equipo para deportes acuáticos? En realidad, tengo curiosidad por su empresa, dijo Juan. Escuché que patrocinan a atletas olímpicos. Así es, respondió el joven con entusiasmo. Es parte de nuestro programa de responsabilidad social corporativa. Proporcionamos botes, equipos y transporte para atletas prometedores que de otra manera no podrían permitirse entrenar. Eso es digno de elogio, dijo Juan, luego añadió con cuidado, ¿alguno de ustedes conoce a alguien llamado Javier relacionado con su empresa? Los 2 hombres intercambiaron una rápida mirada. Sus sonrisas vacilaron ligeramente. Javier, repitió el mayor. ¿Podríamos tener varios empleados con ese nombre? ¿Tiene un apellido? Juan negó con la cabeza, luego decidió arriesgarse. Sacó su teléfono y les mostró la foto del bote con su logotipo. Estoy intentando identificar este bote en particular y, posiblemente, a un joven llamado Javier que pudo haberlo usado. La reacción fue inmediata y evidente. Ambos hombres se tensaron, su actitud amistosa se transformó en una clara nerviosidad. No estoy seguro de ese barco en particular, tartamudeó el joven. Tenemos, ya sabe,
una flota bastante grande. El mayor añadió rápidamente, si necesita información sobre nuestros barcos, debería hablar con el personal. Nosotros solo estamos aquí para la promoción de la empresa. Juan les agradeció y se alejó, sus sospechas intensificadas por su reacción. Al volver a la mesa de sus amigos, miró hacia el stand y vio al empleado más joven apartarse, caminando nervioso con un teléfono pegado al oído. El hombre se pasó la mano por el cabello en un gesto agitado, luego hizo una señal a su colega. En cuestión de momentos, comenzaron a recoger sus materiales de exhibición, claramente preparándose para irse. Juan cambió de dirección, evitando la mesa de sus amigos y dirigiéndose directamente a la salida. Algo no estaba bien, y sus instintos, los mismos que lo salvaron en inmersiones peligrosas, le gritaban que siguiera a estas personas. Cuando se acercaba a la puerta, la organizadora del evento lo interceptó. «Señor Fernández, ¿a dónde va? Tiene que dar el discurso de clausura en 20 minutos». «Lo siento», dijo Juan con firmeza. «Una emergencia familiar. Tengo que irme». Sin esperar respuesta, se abrió paso por las puertas y corrió al estacionamiento. Llegó justo a tiempo para ver a los dos hombres cargar equipos en una furgoneta con el logotipo de Elite Marina. Juan corrió a su coche, su corazón latiendo con fuerza. Lo que estaba haciendo era impulsivo, tal vez incluso imprudente, pero no podía deshacerse de la sensación de que estas personas estaban relacionadas con la desaparición de María. Cuando la furgoneta de la empresa salió del estacionamiento, Juan encendió el motor, decidido a seguirlos y descubrir cualquier verdad que estuvieran ocultando. Juan mantuvo una distancia cautelosa detrás de la furgoneta de Elite Marina mientras serpenteaba por las carreteras costeras de la Bahía de la Luna. La parte racional de su mente se preguntaba qué estaba haciendo, persiguiendo a extraños basándose en un presentimiento y su reacción nerviosa ante un nombre. Pero el padre en él, el que nunca dejó de buscar a María, sabía que esto no era una coincidencia. «Por favor, que esto lleve a algo», susurró, apretando el volante. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. El nombre del inspector Morales apareció en la pantalla. Juan respondió. «Señor Fernández, revisé la grabación», dijo Morales sin preámbulos. «Reuní un equipo, y nos dirigimos al puerto ahora para investigar a Elite Marina. Nuestro equipo en la comisaría ya contactó con la empresa antes por este caso». «Ya estoy en ello», respondió Juan, sin apartar la vista de la furgoneta delante. «Estoy siguiendo a 2 de sus empleados. Estaban en el evento benéfico, pero se fueron de repente después de que pregunté por Javier y les mostré la imagen del bote». «Síguelos», la voz de Morales se endureció. «Juan, esto puede ser arriesgado, ¿estás seguro de que estas personas representan una amenaza?» «No, pero están actuando de manera sospechosa. Dicen que solo son personal de marketing, pero parecían asustados cuando mencioné a Javier». «¿A dónde se dirigen?» «Al puerto», frunció el ceño Juan cuando la furgoneta giró por una carretera secundaria, alejándose del puerto principal. «No, van en la dirección opuesta, por la carretera costera, pasando el cabo». «Comparte tu ubicación conmigo», ordenó Morales. «Y Juan, ten cuidado. No te acerques a estas personas. Llámalo de inmediato si algo sucede». «Entendido», prometió Juan, luego terminó la llamada. Planeaba enviar su ubicación como se le indicó, pero la furgoneta aceleró de repente, obligando a Juan a aumentar la velocidad para no perderlos de vista. En la prisa, olvidó la solicitud de Morales. La carretera costera rodeaba un cabo escarpado, ofreciendo vistas impresionantes del mar por un lado y acantilados empinados por el otro. Tras unos kilómetros, la furgoneta señaló y giró por un camino estrecho sin marcar que Juan nunca había notado antes. Redujo la velocidad, esperando hasta que la furgoneta desapareció en la curva antes de seguirla. El camino descendía hacia la costa, terminando en lo que parecía un puerto abandonado.
A diferencia del puerto principal de la Bahía de la Luna, este lugar estaba en decadencia, con muelles oxidados y edificios deteriorados. La furgoneta se detuvo cerca de una de las estructuras y estacionó. Juan detuvo su coche mucho antes de entrar al puerto, estacionándose detrás de un grupo de pinos costeros que ofrecían cobertura. No había otros vehículos cerca que hicieran que su propio coche fuera conspicuo si se acercaba más. Esto no parece una instalación operativa de élite marina, murmuró para sí mismo, apagando el motor. Saliendo silenciosamente del coche, Juan se acercó a pie, manteniéndose oculto detrás de arbustos y equipos viejos esparcidos por el perímetro. Observó cómo los dos hombres del evento descargaban cajas de la furgoneta y las llevaban al muelle, donde se encontraron con otros 3 hombres. Tan pronto como Juan se acercó lo suficiente para escuchar su conversación, un gran bote se aproximó al muelle. Más bien, una embarcación de tipo mixto. 3 hombres desembarcaron, saludando a los demás con expresiones tensas. Tenemos que movernos rápido, dijo uno de los recién llegados, su voz lo suficientemente alta para que Juan no oyera. Vigilen el perímetro. El jefe está esperando en el yate, y no está contento. Juan se escondió detrás de un montón de barriles de combustible viejos mientras 2 hombres comenzaron a patrullar el perímetro del puerto. Encontrando una mejor cobertura bajo una lona rasgada que cubría lo que parecían partes viejas de botes, se quedó inmóvil cuando uno de los guardias pasó a pocos pasos de su escondite. Juan escuchó el sonido de un coche acercándose. Las puertas del vehículo se abrieron y cerraron, seguidas por voces masculinas, y su corazón se aceleró ante el claro sonido de sollozos femeninos. «Suban al bote», ordenó una voz áspera. «Mantengan las cabezas bajas y cállense». «Por favor», susurró una voz femenina suplicante, «hicimos todo lo que nos pidieron». «Cállate y muévete», fue la respuesta cortante. A esto le siguió el sonido de pasos sobre el muelle de madera, luego el rugido del motor del bote al encenderse. Juan deseaba desesperadamente asomarse para verificar si su hija estaba entre las mujeres, pero no se atrevió a salir de su escondite mientras los guardias aún patrullaban. Cuando el sonido del motor del bote se desvaneció en la distancia, Juan escuchó a 2 hombres hablando cerca. «¿Cómo pudo pasar esto?», dijo uno, su voz llena de ansiedad. «No tengo idea», respondió el otro. «Estaban seguras durante 4 años, y ahora la policía está husmeando. Tal vez uno de los nuestros habló, o una de esas chicas se fue de la lengua». «El jefe está furioso», dijo el primero. «Si no lo resolvemos, acabaremos con esos tipos del año pasado en el fondo del estrecho. Vámonos de aquí». Hicimos nuestra parte. Juan permaneció completamente inmóvil hasta que los hombres regresaron a su furgoneta y se marcharon. Solo cuando el sonido de su motor se desvaneció por completo, salió con cuidado de su escondite. De pie en el muelle abandonado, miró al mar donde el bote había desaparecido. Sus peores temores se confirmaron. María no se perdió en el agua durante un entrenamiento. La retuvieron, y por lo que acababa de escuchar, posiblemente la habían mantenido cautiva durante esos 4 años. Con manos temblorosas, Juan sacó su teléfono y llamó al inspector Morales. «Juan, ¿dónde estás?», exigió Morales. «Nunca enviaste tu ubicación». «Estoy en un puerto abandonado, a unos 10 kilómetros al norte de la Bahía de la Luna», dijo Juan urgentemente. «Después del Cabo Norte, por un camino sin marcar. Acabo de presenciar lo que estoy seguro es una operación ilícita relacionada con élite marina». «Operación ilícita», repitió Morales bruscamente. «Sí. Los escuché hablar de chicas retenidas durante 4 años, exactamente el tiempo que María lleva desaparecida. Y vi cómo un bote se llevaba a mujeres hacia el mar». La voz de Juan se quebró. «Creo que mi hija podría ser una de ellas». «Quédate donde estás», ordenó Morales. «Enviaremos unidades a tu ubicación de inmediato». «No», dijo Juan con firmeza. «No vengan aquí. No hay nada más que encontrar.
Necesitamos perseguir ese bote. Estoy regresando al puerto principal. Reúnanse conmigo allí con cualquier embarcación que puedan conseguir. Conozco estas aguas, puedo ayudar a rastrearlos. Hubo una breve pausa antes de que Morales respondiera. Está bien. Nos coordinaremos con la guardia portuaria y te encontraremos en el puerto principal en 20 minutos. Apúrense, suplicó Juan. Creo que están moviendo a las chicas porque saben que estamos tras ellos. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Terminó la llamada y corrió de regreso a su coche. Su mente giraba con lo que había descubierto. Después de 4 años de creer que María se había perdido en el agua, la verdad era mucho más horrible, pero también ofrecía esperanza. Si estaba viva, Juan iba a encontrarla y traerla a casa, costara lo que costara. Los neumáticos de Juan chirriaron al entrar al estacionamiento del puerto de la Bahía de la Luna. Morales ya estaba allí con otros 4 policías, junto con la guardia portuaria y miembros de la guardia costera. Juan, llamó Morales, haciéndole señas para que se acercara al muelle de respuesta de emergencia. 2 botes policiales y una embarcación más grande de la guardia costera estaban listos para partir de inmediato. Juan corrió hacia ellos, aún respirando con dificultad por la adrenalina. Las están llevando a un yate en algún lugar del mar, informó. Escuché que decían que el jefe está esperando en el yate. Morales asintió sombríamente. Tenemos unidades marítimas listas y un helicóptero ya está en camino. La guardia portuaria rastreó una embarcación de tipo mixto como la que describiste usando su sistema de vigilancia costera. Un oficial de la guardia portuaria dio un paso adelante, sosteniendo una tableta. La embarcación fue vista por última vez dirigiéndose al sureste a lo largo de la costa, a unos 7 kilómetros de la orilla. Su velocidad actual sugiere que se dirige al área de las islas del estrecho. Allí es a donde van, dijo Juan con confianza. Alrededor de esas islas hay docenas de calas aisladas donde un yate podría anclar sin llamar la atención. Morales se giró hacia Juan. Aprecio tu ayuda para destapar esto, pero necesito que te quedes aquí mientras realizamos la operación. De ninguna manera, dijo Juan con firmeza. Voy con ustedes. Juan, esto no es una solicitud. Es una situación potencialmente arriesgada con personas peligrosas. Conozco estas aguas mejor que nadie aquí, insistió Juan, alzando la voz. He buceado alrededor de esas islas durante 20 años. Hay cuevas submarinas, accesos ocultos y corrientes peligrosas. Morales vaciló, claramente dividido entre seguir el protocolo y reconocer el valor de la experiencia de Juan. Además, añadió Juan más suavemente, si María está en ese yate, debo estar allí. No me ha visto en 4 años. Estará asustada, traumatizada. Necesito estar cerca. El inspector suspiró profundamente, luego asintió. Está bien. Puedes ir en el bote líder conmigo, pero sigues las órdenes. Si encontramos resistencia, te mantienes atrás. Entendido, aceptó Juan de inmediato. Subieron rápidamente a bordo. Juan ayudó al capitán a planificar la ruta más eficiente basada en la última dirección conocida del bote. Cuando zarparon del muelle, Juan sintió una extraña mezcla de preocupación y esperanza. Después de años de búsqueda, podría finalmente encontrar a su hija. Pero, ¿en qué estado estaría? ¿Qué le habían hecho esas personas? La radio policial cobró vida. Unidad aérea en el aire. Tiempo estimado de llegada a la zona de búsqueda, 15 minutos. Morales confirmó la transmisión, luego se giró hacia Juan. Tenemos policías investigando a Elite Marina ahora. La empresa parece legítima a primera vista. Patrocinan atletas, proporcionan equipos para competiciones, una participación corporativa habitual en la comunidad. Pero estamos profundizando en su estructura de propiedad y finanzas.
Los hombres en el puerto abandonado mencionaron a un jefe, recordó Juan. Alguien lo suficientemente importante como para que la gente temiera decepcionarlo. Descubriremos quién está detrás de esto, prometió Morales. Ahora nuestra prioridad es rescatar a las mujeres. Los botes aceleraron al máximo, las salpicaduras del océano golpeaban el rostro de Juan mientras corrían contra el tiempo. Un helicóptero apareció en el cielo, sus aspas rugiendo mientras se adelantaba para iniciar la búsqueda. Casi una hora después, la radio volvió a activarse. Aquí Unidad Aérea 1. Avistamos una embarcación de tipo mixto aproximándose a un gran yate a unos 12 kilómetros al sureste de su posición. Transmitiendo coordenadas. El capitán del bote ajustó el rumbo de inmediato. Cuando se acercaron a las coordenadas, redujeron la velocidad para evitar ser detectados, usando el helicóptero como sus ojos en el cielo. Unidad Aérea 1 informa que la embarcación alcanzó el yate, anunció el operador de la radio. Parece que están trasladando personas a bordo. Juan tomó unos binoculares de la cabina y comenzó a escanear el horizonte. Un momento después, los vio, un elegante yate blanco al que ahora estaba amarrado el bote de tipo mixto. Los veo, dijo, su voz tensa por la emoción. A unos 2 kilómetros por delante. A través de los binoculares, Juan observó figuras moviéndose en la cubierta del yate. Incluso a esa distancia, pudo distinguir lo que parecían 3 mujeres con ropa oscura siendo escoltadas bajo cubierta. Su corazón latió dolorosamente en el pecho. ¿Podría una de ellas ser María? Todas las unidades, mantengan la velocidad de aproximación, ordenó Morales por radio. No queremos que nos detecten hasta que estemos más cerca. Los oficiales tácticos a bordo comenzaron a preparar su equipo, revisando herramientas y comunicaciones. Un miembro del equipo ya estaba con equipo de buceo, listo para entrar al agua si era necesario. Unidad Aérea 1 informa movimiento en el yate, anunció la radio. Parece que nos han detectado. El yate ahora está a toda velocidad. A toda máquina, ordenó Morales, y los motores del bote rugieron mientras aceleraban hacia adelante. Juan mantuvo los binoculares enfocados en el yate. El bote se está alejando del yate, informó. Hay 2 hombres a bordo. Cuando la distancia se reducía, el bote cambió de rumbo repentinamente, dirigiéndose directamente hacia ellos. Van a intentar interceptarnos, advirtió el capitán. Unidad Aérea, pueden mantener el yate a la vista, llamó Morales por radio. Confirmado. El yate está aumentando velocidad, dirigiéndose al sur, respondieron. Espera, vemos movimiento en la cubierta. Las mujeres están siendo sacadas de nuevo, y parece que están poniéndose equipo de buceo. Equipo de buceo, repitió Juan, la alarma atravesándolo. Van a bajarlas al agua. En esta zona hay cuevas submarinas por todas partes. Si conocen las cuevas, podrían desaparecer por completo. Morales transmitió esta información al helicóptero y a los otros botes. Tenemos que actuar ahora. Si llevan a las mujeres bajo el agua, podríamos perderlas. El bote ahora era claramente visible, acercándose a ellos con 2 hombres en la cubierta. Nos han visto, gritó uno de los policías cuando el yate cambió de rumbo abruptamente. Muévanse, muévanse, todos a cubierto, gritó Morales cuando los primeros sonidos de acción resonaron sobre el agua. Juan se agachó detrás de la pared de la cabina, su corazón latiendo con fuerza. El helicóptero descendió, proporcionando apoyo desde arriba, mientras el segundo bote policial se movió para interceptar la embarcación de tipo mixto. En el caos, Juan mantuvo los binoculares enfocados en el yate lejano. Las están bajando al agua, gritó. Mujeres y varios hombres, todos saltando por la borda con equipo de buceo. Detengan la acción, gritó Juan desesperadamente a los policías. Si golpean esos tanques de oxígeno, podrían causar un problema grave.
El policía transmitió la advertencia, y el helicóptero ajustó su aproximación, utilizando métodos disuasorios cerca pero no directamente al bote. No podemos dejarlos escapar, dijo Morales, coordinando con el equipo táctico. 3 policías con equipo de buceo se preparaban para entrar al agua. Yo también voy, declaró Juan, ya moviéndose hacia el equipo de buceo. Morales lo agarró del brazo. De ninguna manera, Juan. Te quedas en este bote. Esas cuevas submarinas son un laberinto, argumentó Juan desesperadamente. Tus buzos no las conocen como yo. Si María baja allí, probablemente nunca la vuelva a encontrar. Antes de que Morales pudiera responder, otro intercambio estalló desde el bote de tipo mixto, obligando a todos a cubrirse. El helicóptero utilizó métodos disuasorios, alejando al bote de su posición. En el caos, mientras nadie lo observaba, Juan aprovechó el momento. Tomó una máscara de buceo, aletas y un regulador de repuesto. No era un equipo completo sin un tanque de oxígeno, pero serviría. Mientras los oficiales se concentraban en el enfrentamiento con el bote, Juan se deslizó por la borda hacia el agua agitada. El frío conmocionó su cuerpo, pero décadas de experiencia en buceo tomaron el control. Emergió una vez para orientarse, divisando el yate a unos 500 metros, luego, respirando profundamente, se sumergió bajo las olas, nadando con brazadas poderosas hacia el único objetivo que importaba, encontrar a su hija antes de que desapareciera. Por favor, María, pensó desesperadamente mientras comenzaba a nadar. Aguanta, ya voy. Juan nadó con brazadas fuertes, avanzando hacia el lugar donde los responsables y sus cautivas habían desaparecido bajo el agua. Sin un tanque, no podía permanecer bajo el agua por mucho tiempo, así que alternaba entre nadar en la superficie y breves inmersiones, intentando vislumbrar a los buzos abajo. Durante una de esas inmersiones, los vio. Un equipo de buzos policiales había interceptado a los responsables a unos 10 metros bajo la superficie. Bajo el agua, una lucha en cámara lenta se desarrollaba. Juan vio que cada una de las 3 mujeres estaba atada a uno de los hombres, lo que dificultaba a los buzos policiales separarlas. Los buzos criminales estaban equipados con herramientas de pesca submarina que usaban para mantener a raya a la policía. Un oficial de rescate intentaba arrebatarle una herramienta de pesca a un responsable, protegiendo a la mujer atada a él. Juan emergió para tomar aire, sus pulmones ardían. No podía ayudar en la lucha submarina sin el equipo adecuado y, ciertamente, no contra oponentes equipados. Pero tal vez aún podía hacer algo. Mirando a su alrededor, notó que, en el caos, todos estaban enfocados ya sea en la lucha submarina o en el enfrentamiento continuo entre los botes policiales y la embarcación de tipo mixto. El yate estaba relativamente desatendido, con su tripulación ya sea en el agua o en el bote. Juan tomó una decisión instantánea. En lugar de sumergirse de nuevo, nadó hacia el yate, acercándose por la popa, donde era menos probable que lo vieran. Usando habilidades perfeccionadas durante décadas de buceo, se izó a la plataforma de nado del yate y rodó hacia la cubierta, empapado y jadeando. Tras recuperar el aliento, Juan se arrastró por la cubierta, manteniéndose agachado, buscando algo que pudiera ayudar. En el área de preparación de buceo del yate, encontró lo que buscaba, un soporte con herramientas de pesca submarina, aparentemente preparadas pero luego abandonadas en la prisa de la evacuación. Juan tomó una de las herramientas, verificando que estuviera lista para usar. Su plan era regresar al agua, esta vez equipado, e intentar ayudar a liberar a María. Pero cuando se giró para volver a la popa, un claro sonido de un mecanismo de seguridad siendo activado resonó detrás de él. «No te muevas», dijo una voz masculina joven, ligeramente arrastrada. «Suelta la herramienta, o actúo». Juan se giró lentamente para enfrentarse al atacante.
Frente a él estaba un joven de unos 20 años, con cabello mojado peinado hacia atrás, ojos enrojecidos, sosteniendo una botella de licor caro en una mano y un dispositivo en la otra. Juan lo reconoció de inmediato por las imágenes de la GoPro. Javier, dijo, su voz baja y seria. Tú te llevaste a mi hija. Estoy aquí para recuperarla. Javier se tambaleó ligeramente, el efecto del alcohol evidente en su postura inestable. Su padre. Ese buzo del que ella siempre hablaba. Dime por qué, exigió Juan, sosteniendo firmemente la herramienta de pesca apuntando hacia abajo pero sin soltarla. ¿Por qué te la llevaste? Javier dio un trago a la botella, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Le estamos dando un futuro mejor. Tiene 19 años, es talentosa. La estamos entrenando para los Juegos Olímpicos. Juan resopló con desprecio, su agarre en la herramienta se tensó. Reteniéndola, manteniéndola cautiva durante 4 años. No te acerques más, advirtió Javier, levantando el dispositivo cuando Juan se movió ligeramente. No les hice nada, ¿sabes? Quise, pero ni siquiera me dejaban acercarme a ellas. Su rostro se torció con amargura. Eran para mi padre. El corazón de Juan se aceleró. Tu padre. Javier asintió, dando otro paso inestable hacia Juan. Es algo triste, ¿verdad? Solo podía ayudar a mi viejo a conseguir lo que quería. Le gustan las mujeres jóvenes y atléticas. Siempre ha tenido un gusto por ellas. Su voz bajó a un susurro. Pero él podía hacerla exitosa si ella hacía bien su trabajo. Quédate donde estás, advirtió Juan, levantando ligeramente la herramienta. Si te acercas más, actúo. Pero Javier parecía estar más allá de la razón, inmerso en su confesión ebria. Continuó acercándose, el dispositivo en su mano temblando. Javier, ¿qué demonios haces? Una voz áspera cortó la tensión. Un hombre mayor apareció en la cubierta, vestido con una impecable camisa blanca a pesar del caos reinante. Sostenía un dispositivo apuntando directamente a Juan. Su postura era segura. La similitud familiar entre él y Javier era evidente, los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula, pero el rostro del hombre mayor estaba endurecido por años de crueldad. Te detendré yo mismo, gruñó el hombre, claramente el padre de Javier, dirigiéndose a Juan. Mi inútil hijo no puede hacer bien su trabajo. Giró su mirada fría hacia Javier. Eres un estúpido, chico. Le hablaste a la policía sobre lo que hacíamos, por eso ahora están encima de nosotros. No le dije a la policía sobre su padre, protestó Javier, su voz de repente infantil. No fui yo. Cállate, claro que fuiste tú, escupió su padre. Sé que siempre quisiste a una de mis chicas, ¿quién más pudo haber hablado? Siempre fuiste débil, siempre dudaste. Mientras discutían, Juan ajustó lentamente su agarre en la herramienta de pesca, preparándose para actuar. No dije nada, insistió Javier, su rostro enrojecido por el alcohol y la emoción. Lo juro. Eso ya no importa, desestimó el hombre, centrando toda su atención en Juan. Tú eres ese padre buzo, ¿verdad? Todo este tiempo buscando a tu pequeña. Bueno, tu búsqueda termina aquí. El hombre levantó el dispositivo, apuntando directamente a la cabeza de Juan. En esa fracción de segundo, dos acciones ocurrieron simultáneamente. Javier actuó con su dispositivo contra su padre, el impacto alcanzó su cabeza. En el mismo instante, Juan actuó con la herramienta de pesca, inicialmente apuntada al padre, pero sin la resistencia del agua, la herramienta voló impredeciblemente, fallando su objetivo y, en cambio, incrustándose en el hombro de Javier. La fuerza caótica e impredecible del disparo hizo que Javier se tambaleara. El hombre mayor colapsó en la cubierta, un charco formándose bajo él.
Javier se quedó inmóvil, aún sosteniendo el dispositivo en su mano temblorosa. Su cuerpo estaba rígido por el shock. El dolor pulsaba en su hombro donde la herramienta estaba incrustada, pero no se movía, ni siquiera se inmutó. Sus ojos abiertos y vacíos estaban fijos en el cuerpo sin vida de su padre, como si no pudiera comprender lo que había pasado. Su respiración era superficial, cada inhalación acompañada de un dolor agudo. Tras lo que pareció una eternidad, llevó la botella a sus labios. El líquido quemó al bajar por su garganta. Te desprecio, padre, murmuró, las palabras apenas audibles, teñidas de una mezcla de dolor y furia contenida. El shock fue interrumpido por un dolor agudo en la pierna de Juan. Bajando la vista, se dio cuenta de que el hombre mayor también había actuado. Un charco empapó sus pantalones donde el impacto había alcanzado su muslo. A pesar del dolor ardiente, Juan aprovechó el momento de confusión para cojear hacia el borde del yate y sumergirse de nuevo en el agua. Herido y sufriendo, nadó hacia el lugar donde la lucha submarina continuaba, decidido a llegar a María antes de que sus fuerzas lo abandonaran. El agua fría adormeció momentáneamente el dolor en su pierna, pero cada brazada enviaba una nueva oleada de agonía a través de su cuerpo. Un rastro lo seguía mientras nadaba hacia la proa del yate, donde había visto por última vez a María bajo el agua. Juan distinguió que la lucha continuaba. Los buzos policiales estaban enzarzados con los responsables restantes, intentando liberar a las mujeres. A través del agua turbulenta y las corrientes de burbujas, Juan vio a su hija, aún luchando con el hombre que la sostenía. Con sus últimas fuerzas, Juan nadó hacia ellos. El responsable notó su acercamiento y levantó su herramienta de pesca. Juan ya no tenía arma, solo su determinación para salvar a su hija. Cuando el responsable apuntó, Juan vio a uno de los buzos policiales acercarse por detrás. En una coordinación perfecta, el oficial agarró el brazo del responsable justo cuando actuó, haciendo que la herramienta pasara a centímetros de Juan. Juan alcanzó a María y al responsable en lucha. A pesar de su estado debilitado, logró agarrar el regulador de respiración del hombre y arrancarlo de su boca, como había hecho en una cueva. La pérdida repentina de aire provocó pánico en el responsable, debilitando su agarre sobre María. Juntos, Juan y el buzo policial sometieron al responsable. El oficial cortó rápidamente las ataduras que unían a María al criminal, liberándola finalmente después de 4 largos años. La visión de Juan comenzó a oscurecerse en los bordes, ya que la pérdida de fuerza y el agotamiento cobraban su precio. Lo último que vio antes de que la conciencia se le escapara fue el rostro de María, sus ojos abiertos de reconocimiento e incredulidad mientras se acercaba a él a través del agua. Juan despertó con el sonido rítmico de un monitor médico y el suave balanceo de un bote. Parpadeando ante la luz brillante, se dio cuenta de que estaba acostado en una camilla, aparentemente en una embarcación de la Guardia Costera. Un paramédico aplicaba presión a la herida en su pierna mientras otro monitoreaba sus signos vitales. «Está consciente», gritó el paramédico. «Señor Fernández, trate de no moverse. Ha perdido mucha fuerza». Juan intentó incorporarse, a pesar de la advertencia. «María», croó. «¿Dónde está mi hija?» «Papá, estoy aquí», resonó la voz que había anhelado escuchar durante 4 años. María apareció a su lado, aún con su traje de buceo pero con una manta sobre los hombros. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba, con sombras en los ojos que antes no estaban, pero estaba viva. Era real. «María», susurró, extendiendo la mano hacia ella. «Estás a salvo ahora». Ella tomó su mano, las lágrimas corriendo por su rostro. «Me encontraste, papá. Después de todo este tiempo, realmente me encontraste». Juan intentó responder, pero una ola de dolor cortó sus palabras. El paramédico intervino, apartando suavemente a María. «Necesita atención médica inmediata. Hay que tratar esa herida».
Otro paramédico se acercó, dirigiéndose a María y a las otras dos mujeres jóvenes que estaban abrazadas cerca. Necesitamos revisarlas a todas por lesiones. Han pasado por una experiencia traumática. Una de las mujeres, una rubia que temblaba visiblemente, habló. Se han ido. Los hombres que nos retenían. Un oficial de policía parado cerca asintió. Neutralizamos la amenaza. 2 responsables del bote fueron detenidos en el enfrentamiento. Arrestamos al capitán del yate y a otros 3, incluido el hijo, Javier. El alivio en los rostros de las mujeres era palpable. La tercera mujer, de cabello oscuro y exhausta, comenzó a sollozar suavemente. El inspector Morales apareció, su expresión una mezcla de satisfacción y preocupación. Se acercó a la camilla de Juan. Eres un hombre terco, Fernández. Eso fue lo más valiente o lo más imprudente que he visto nunca. Juan logró una débil sonrisa. ¿Los atraparon a todos? Creemos que sí. La operación parece haber sido dirigida por Gregorio Salazar, el hombre detenido en el yate. Era el dueño de Elite Marina, entre otros negocios. La investigación preliminar sugiere que durante años se enfocó en mujeres atletas, usando a su hijo para ayudar a retenerlas. Prometía hacerlas exitosas, dijo Juan sombríamente. Morales asintió. A cambio de su sumisión. Ya encontramos pruebas que lo vinculan con varios patrocinios deportivos a lo largo de los años. La sede central ahora está involucrada. Esto podría ser mucho más grande de lo que pensábamos inicialmente. El inspector se giró hacia María. Sé que es difícil, pero ¿puedes contarnos brevemente qué te pasó? Las declaraciones detalladas pueden esperar hasta que recibas atención médica. María miró a su padre, sacando fuerza de su presencia. Todo comenzó ese día en la boya, empezó, su voz más firme de lo que Juan esperaba. Estaba entrenando como siempre cuando Javier nadó hacia mí en el agua. Parecía amistoso, solo otro nadador. Hicimos una carrera hasta el acantilado del Águila, y en el camino de regreso, dijo que su bote estaba cerca y ofreció llevarme hasta la bahía de la Luna. Hizo una pausa, tragando saliva. Estaba cansada del nado y pensé que sería agradable descansar en el bote. Olvidé por completo mi cámara en la boya. Javier parecía tan normal, tan inofensivo. Juan apretó su mano, animándola a continuar. Pero no me llevaron a casa. En cambio, me llevaron a la mansión de Salazar. Me sedaron. Cuando desperté, estaba encerrada en una habitación con Ana y Lucía. Señaló a las otras 2 mujeres. Salazar me dijo que podía hacer realidad mis sueños olímpicos, que tenía contactos y recursos para convertirme en campeona. Pero debía cooperar con él. Su voz se endureció. Cuando me negué, amenazó con hacerte daño, papá. Sabía todo sobre tu empresa de buceo, nuestra casa, tus hábitos. Dijo que si no obedecía, tendrías accidentes. Primero, tu negocio colapsaría, luego nuestra casa sufriría un incendio, y finalmente tendrías un incidente grave mientras buceabas. Juan sintió náuseas de frustración, pero mantuvo una expresión tranquila por María. Así que dejé de resistirme, al menos abiertamente, continuó María. Entrenábamos todos los días en un lago en su propiedad. Siempre vigiladas, siempre observadas. Nos mantenía en forma, decía que debíamos mantener nuestras figuras atléticas. Ana y Lucía llevaban más tiempo que yo, y me advirtieron que no intentara escapar. 2 chicas lo intentaron antes que yo y no regresaron. Las otras mujeres asintieron en silencio, confirmando el relato de María. Hoy fue la primera vez en meses que nos llevaron al yate, añadió María. Estaban en pánico, diciendo que alguien alertó a la policía. Gregorio pensó que fue su hijo, Javier.
Había tensión entre ellos desde hace tiempo, así que Gregorio ordenó a sus hombres trasladarnos a otro lugar. Morales parecía sombrío. Ahora todas están a salvo. Necesitaremos declaraciones completas más tarde, pero por ahora, asegurémonos de que reciban atención médica. El capitán de la Guardia Costera anunció que se acercaban al puerto. Cuando se aproximaron al muelle, Juan vio ambulancias esperando con luces intermitentes. Los paramédicos los llevarán directamente al hospital, dijo Morales a Juan. También necesitaré tu declaración tan pronto como los médicos te examinen. Juan asintió débilmente, el dolor en su pierna intensificándose a medida que la adrenalina del rescate se desvanecía. El hijo, Javier, dijo. Me lo confesó todo en el yate. Admitió lo que hicieron. Está bajo custodia, aseguró Morales. Entre tu testimonio y las pruebas que estamos recolectando, no volverán a ver la libertad. Cuando el bote atracó, los equipos médicos subieron a bordo. Juan fue trasladado rápidamente a una camilla, mientras otros paramédicos atendían a María y a las demás mujeres. María se aferró a la mano de su padre mientras lo separaban para el transporte. Papá, debí ser más valiente. Debí encontrar una manera de escapar. A pesar del dolor, Juan logró sonreír a su hija. Sobreviviste. Eso es lo que importa. Y fue bueno que olvidaras esa cámara en la boya. Lágrimas brotaron en los ojos de María mientras asentía, comprendiendo la increíble coincidencia que llevó a su rescate. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño, respondió Juan, su voz quebrándose. No dejé de buscarte ni un solo día. Los paramédicos lo separaron suavemente, explicando que Juan necesitaba cirugía inmediata. María lo soltó a regañadientes, observando cómo lo subían a la ambulancia. Cuidaremos bien de tu padre, le aseguró un paramédico. Y los oficiales te llevarán al hospital tras un examen inicial. Lo verás pronto. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, Juan alcanzó a ver por última vez a María parada en el muelle, rodeada de policías y personal médico. A pesar de todo lo que había soportado, estaba erguida, con los hombros de nadadora rectos, y había orgullo en ella. En la ambulancia rumbo al hospital, Juan reflexionó sobre los eventos del día. Esa mañana, había dado un discurso en un evento benéfico, continuando su rutina de existencia sin vida, de búsqueda sin esperanza. Ahora, contra todo pronóstico, había encontrado a su hija y la había traído a casa. El camino por delante no sería fácil. María y las otras mujeres llevarían las cicatrices de su cautiverio durante años. Habría declaraciones, juicios y largos procesos de sanación para todas. Pero por primera vez en 4 años, Juan se sentía verdaderamente vivo. Su hija estaba a salvo. Era libre. Y nunca más la perdería de vista. Cuando el analgésico comenzó a hacer efecto y su conciencia se desvanecía, el último pensamiento de Juan fue una oración de gratitud por la obstinada determinación que lo mantuvo buscando, por el milagroso hallazgo de la cámara y por la segunda oportunidad que se le había dado a él y a María. Encontraron el camino de regreso el uno al otro, y cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaran, los enfrentarían juntos. Gracias por escuchar la historia hasta el final. No olvides dejar tu opinión sobre esta historia, suscríbete al canal Cuéntame y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción de este video, puedes encontrar un catálogo de todas las historias. Hasta pronto.